Estuvieron durante el corte hablando con los candidatos, María Eugenia Estensoro, Silvana Giudice, Jorge Tellerman, y nos vamos a meter, Edgardo, en uno de los grandes temas que preocupa a la gente, que es el tema de la seguridad, de la Policía Metropolitana, de los encontronazos, en un día donde también hubo cambios en la Policía Federal, en la capital federal. O sea, es un tema clave, ¿no? Claro, Marcelo, ¿por qué? Porque tienen que convivir, les guste o no, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno nacional, tiene que convivir la Policía Federal y la Policía Metropolitana. En una ciudad donde hay tomas de vivienda, hay tomas de terrenos, hay cortes de calles, hay piquetes, es decir, una situación muy, pero muy compleja, y es un tema, Marcelo, que figura en el primer lugar cuando uno consulta a la gente, las empresas que se dedican a eso, qué le preocupa de la Ciudad de Buenos Aires, qué le preocupa en general del país, lugar, ¿no? El primer lugar es además del tema de los robos y la inseguridad propiamente dicha. Bueno, hicimos el sorteo, seguimos el debate, como siempre, en a dos voces, todas las opiniones, y de acuerdo al sorteo va a exponer inicialmente Jorge Tellerman del Frente Progresista. 1 minuto y medio. Así es. Tellerman, adelante. Alfano, sí, a las empresas, pero es el tema que más nos preocupa a todos. En este tema hay que decir las cosas como son. La inseguridad y la violencia en la ciudad de Buenos Aires, como en gran parte del país, ha crecido estos últimos años. Este tema debe ser central en serio, con responsabilidad y sin demagogias, para todos los gobernantes esencialmente de la ciudad de Buenos Aires y todas las fuerzas políticas. Y en esto no hay que tratar de sacarse ventaja electoral. Es mucho lo que puede hacerse desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para mejorar el tema de la seguridad. Son muchas las que hay que hacer también con la provincia de Buenos Aires y muchas las que hay que acordar con Nación. Y en eso yo les quiero contar también por qué he gobernado, gestionado, y lo tengo que además contar, pero además argumentar. Pocos días después de asumir, quizás se recuerde porque fue desgarrador y lamentable, ocurrieron esas violaciones de esas chicas en el barrio de Núñez. ¿Qué hicimos? Fuimos rápidamente al lugar, creamos ahí el programa de prevención de riesgos interministerial, desmalezamos la zona de los ferrocarriles, que no era del gobierno de la ciudad, de la Nación, y lo dijimos, es de la Nación, lo desmalezamos, iluminamos la estación del ferrocarril y las calles adyacentes, pusimos las cámaras de seguridad, las primeras cámaras de seguridad que se usaron en la Argentina y que hoy hay muchos municipios como Tigre, que lo usan también y que tanto ayudan a prevenir los delitos, las comenzamos allí. Empezamos a hacer un abordaje integral y que además luego con la Policía Metropolitana sin duda debería mejorar y lo vamos a explicar cuando me toque la otra parte. María Eugenia Estensoro, su 1 minuto y medio. La inseguridad en los últimos 4 años, ¿bajó o aumentó? Usted dice que aumentó, y es verdad, porque en el año 2010 los robos seguidos de muerte se triplicaron. Y en los últimos 8 años, ¿la inseguridad bajó o aumentó? Y digo esto porque las 53 comisarías y los 17.000 efectivos de la Federal que tienen que cuidar a los porteños dependen del gobierno nacional. Además, hoy la Argentina, y estas son estadísticas internacionales, está entre los países más inseguros de Latinoamérica. Es impresionante. ¿Y sabe por qué el delito es tan violento en Buenos Aires? Porque en nuestra ciudad, y desde hace muchos años, operan redes del narcotráfico, de la trata de personas, la prostitución, de la venta de armas, mafias del juego. Y estas son zonas liberadas, Constitución, gran parte de las villas de Buenos Aires son zonas liberadas donde estas mafias operan con total impunidad, protegidas por la política, la policía y la justicia. El delito es muy violento y si nosotros queremos enfrentar este problema, lo tenemos que reconocer. Hace 2 años el padre Pepe, el cura Villera, lo dijo. El problema no es la villa o la pobreza, como dice mucha gente. El problema son los narcos que están destruyendo la sociedad. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron los narcos? No, se fue el padre Pepe. ¿Y a quién le importó? ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? ¿Qué hizo el gobierno de la nación? Tenemos que poner las cosas en su lugar. Gracias, María Eugenia. Silvana Giudice, su 1 minuto y medio. El problema de la seguridad lo conocemos todos, porteños, cordobeses, en todo el país el tema de la seguridad viene cada vez peor. Los niveles de criminalidad y de aumento del delito son alarmantes. En nuestra ciudad,
8 años del gobierno kirchnerista y 4 años de gobierno macrista, incluida la creación de la metropolitana, no han podido bajar los indicadores del delito que tenemos en los barrios de Flores, la mayor tasa de homicidio que tenemos en Parque Patricios, el problema de los accesos y la violencia sexual. En Buenos Aires, una violación cada 19 horas sigue sucediendo y denunciada en nuestra ciudad. Por lo tanto, toda la política hasta ahora fue ineficaz. Yo lo digo no en campaña. En el año 2004 presenté en el Congreso Nacional un proyecto para la creación de la metropolitana. Claro, mi modelo de policía local no era para nada el que puso Alfino Palacios al frente de la fuerza. Yo creo que el jefe de la policía de la ciudad tiene que ser civil, pero tiene que tener acuerdo de la legislatura. Y además la fuerza tiene que estar desconcentrada. 15 comisarios, 1 por comuna, con acuerdo de la Junta Comunal. ¿Para qué? Para que los vecinos, que son los que conocen en definitiva el mapa del delito de cada barrio, puedan intervenir en la toma de decisiones. Por supuesto, la ciudad de Buenos Aires no puede sola, porque recientemente pudimos derogar el artículo 7 de la Ley Cafiero, donde muy orgullosamente pude participar. Entonces, la ciudad necesita de los recursos de la nación. Y a mí me gustaría, para terminar, decirle a la ministra Garré que ella en el 2004 firmó nuestro proyecto y se comprometía a darnos los recursos para que la ciudad tenga la policía metropolitana de manera autónoma. Bueno, ahora van a tener cada uno, como hicimos en el bloque anterior, en el tema anterior, 1 minuto más de derecho a réplica. El orden es exactamente el mismo, así que comenzamos por Jorge Tellerman, Frente Progresista por Buenos Aires. Más que réplica, digo, ya las denuncias las han hecho mis amigas y mis contendientes electorales, pero yo quiero proponer, porque muchas cosas se iniciaron y hay que seguir y hay muchas que se pueden hacer. En la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, hay que revertir ese desaguisado que hizo Macri creando la Policía Metropolitana, que es una buena decisión. De hecho, si ustedes recuerdan ese debate del 2007, el único que proponía hacer la policía local era yo. Tanto Macri como Filmus decían, no, hay que desguazar la federal y traerla. Era imposible e inconveniente. Hay que crear una policía local. Pero no la Policía Federal 2, como intentó hacer Macri, y así le salió. Intentó hacer una policía pensando en su campaña presidencial, fallida, del 2011, y a ver cómo podía competir. No le importaba la seguridad. La policía local, acá y en cualquier lugar del mundo, son policías de proximidad que se complementan con las fuerzas federales. Usted lo ve en las series que ve por televisión. Cuando hay un delito local, esos que nos importan, se dice delitos menores, pero son los que nos importan. Los motochorros, la salida de los bancos, esa angustia que tenemos los que tenemos hijos adolescentes que nos vienen a la noche y hasta que llegan nos respiramos tranquilos. Es una policía que se complementa. Porque su tiempo. Espero que llegue el tiempo después del 10 de diciembre, el mío. Gracias. María Eugenia Estensoro. La ciudad de Buenos Aires hoy tiene 2 policías, pero entre las 2 no hacemos una. La descoordinación es tan total que esto favorece a los delincuentes y al delito. Hay que decirlo con todas las letras, no tenemos que seguir mintiendo. La seguridad en la ciudad de Buenos Aires es una responsabilidad compartida entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Pero además yo voy a hacer cumplir una ley del año 2004, sancionada por la legislatura, que establecía la creación de la Mesa de Seguridad Metropolitana, donde tienen que participar el gobierno de la nación, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque el delito no tiene fronteras. El delito en el conurbano afecta a la ciudad y viceversa. Hoy no hay un plan, no hay un mapa del delito en la ciudad de Buenos Aires. Es lo que le dijo Montenegro a los legisladores de la coalición cívica. Nosotros, con la información parcial que hay, hemos hecho el mapa del delito de la ciudad de Buenos Aires. No sé si la Cámara lo puede tomar. La Policía Metropolitana está en las comunas 13 y ahora parcialmente en la 15, históricamente con menor delito. Es una policía vidriera. Nosotros la vamos a reforzar y vamos a reformular el plan de seguridad. Silvana Giudici, su tiempo. Nosotros también, por supuesto, lo que estamos planteando es recuperar Buenos Aires para los vecinos. Y el jefe de gobierno es el que se tiene que hacer cargo de responder si puede cumplir con lo que promete y si puede devolver la seguridad a Buenos Aires. Para eso la Policía Metropolitana tiene que crecer, tiene que ocuparse de los temas más urgentes. La policía tiene que abordar el tema del tránsito. Una ciudad como la nuestra no puede carecer de una policía vial. Pero además de esto, la policía se tiene que complementar. No podemos abordar una solución integral para Buenos Aires si no reformamos la Ley de Seguridad Interior y trabajamos desde lo nacional. Con Ricardo Alfonsín
nuestro candidato a presidente y sus equipos técnicos, estamos trabajando en la reformulación integral de la política de seguridad nacional. Vamos a darle a cada fuerza el rol que le corresponde y a Buenos Aires una policía del tamaño de las policías provinciales para que junto con el resto de las provincias del país contribuya al esfuerzo nacional de policía y verdaderamente pueda bajar la inseguridad. Bien, entramos en los 8 minutos libres. Pueden hablar libremente, pueden dialogar, pueden interrumpirse. Me gustaría terminar ese concepto, de la falta de tiempo. La policía local es una policía de proximidad, es una policía que actúa complementariamente con la de la nación. Este desaguisado, digo, que hay que revertir, que tiene que ver con esas decisiones que tomó Macri de pensar en una policía competitiva que lo sustituya y además las personas que nombró. Silvana lo recordará, cuando con Gorgal diseñábamos la policía local, a la persona que le consultamos para que trabaje con nosotros era el doctor Gilavedra. Imagínense la diferencia de valores y de pensamientos que tenemos gente como nosotros y el gobierno de Macri. En la sesión, en la legislatura, yo tengo la versión taquigráfica, donde se creó la policía metropolitana. Que lamentablemente ustedes se opusieron, que nunca entendí bien por qué se opusieron. Y además, en ese momento, Silvia Larrufa advirtió que ya se sabía que iban a poner a Alfino Palacios al frente de la metropolitana y tus legisladores y los del radicalismo, como los del kirchnerismo y los del macrismo, todos ustedes también se opusieron a la modificación de la ley Cafiero. Sí, del voto nuestro de modificación al artículo 7 de la ley Cafiero, la metropolitana no hubiera sido posible. Entonces, oponerse por oponerse es algo que no se puede entender. Porque la verdad es que si no modificábamos la ley Cafiero, hoy no estábamos hablando de esto. La inseguridad aumentó. Porque por ahora ni apenas no puede decir que no hace nada. Por ahora, hay que hacer. Pero ustedes y hay acompañan que todo. Alfino Palacios, no, yo no levantan la acompañé nada mano. y Gilavedra, vos lo sabés, que trabaja como yo en el Congreso por la autonomía de la ciudad. Bueno, y ustedes desde la coalición cívica votaron en contra de la modificación de la ley Cafiero. Nos parece, ahora que la metropolitana está, vamos a redefinir sus misiones y funciones y la vamos a fortalecer. A ver, que las mujeres no monopolicen todo. Pero tenemos que exigir la transferencia de la federal. Tienen buenas ideas. Tienen buenas denuncias, pero a mí me tocó gestionar y hacer. A nosotros también, sin duda. Al radicalismo también. Digo, las personas que la conducen, obviamente, no hacen diferencia. Nos opusimos desde el primer día. Pero además del concepto, volver a esa policía. Una policía que tiene que estar en las calles, ocuparse de lo que se tiene que ocupar. Tener un mapa del delito. ¿Cómo se puede combatir la inseguridad si no tiene, este gobierno no tiene mapa del delito? Autoridades muy importantes, miembros de la Corte Suprema, dicen que hace años en la Argentina no se invierte para tener datos. Nosotros hicimos, conjuntamente con Gorgal y ministro de Seguridad, la Universidad de San Andrés, el primer mapa del delito en años que se hicieron. Sabemos dónde hay que estar. Bueno, Jorge, por ejemplo, hay hoy una policía metropolitana que ni siquiera... no, sin duda. Alat, el otro día en el Congreso no pudo mostrar, cuando todavía era ministro, no pudo mostrar un solo indicador ni estadística cierta en materia de seguridad. La ministra Garré ahora, y por los rumores que escucho que me alarman muchísimo, lo que quiere es desguazar la Policía Federal y pasarle a la Prefectura y a la Gendarmería el control de nuestras comisarías, las de la zona sur. Entonces, si se puede retirar a la Federal y poner a una fuerza nacional que no tiene que funcionar para eso, porque un prefecto cuesta mucho capacitarlas para sacarlos de las fronteras y de las costas, no pueden venir a la ciudad. Pero además de eso, esto está indicando que sí se puede transferir la policía a la ciudad y que los porteños tenemos que tener nuestra decisión para que cuando podamos elegirnos a nosotros como jefes de gobierno, sepan que vamos a poder responder. Bueno, a mí me parece gravísimo que la ministra de Seguridad de la Nación decida si pone gendarmes o prefectos o qué hace con los agentes de la ciudad, como si fuera una fuerza de ocupación que pueden tomar decisiones sobre la ciudad de Buenos Aires que nos afectan muy directamente sin consultar al gobierno de la ciudad y sin que esas decisiones pasen por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y que además no me sorprende que este gobierno saque a la gendarmería de las fronteras, ¿sí? Porque no cuida las fronteras, porque volvemos al mismo tema del que ustedes todavía no han hablado, que es la presencia de mafias del narcotráfico en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires. Sin duda, la lucha contra el narcotráfico, como decía antes, es importante, pero hay que exigirlo. La Policía Federal, estamos pero recordemos que estamos aquí para ver qué haríamos como si la Policía Federal sigue hacia adelante, nunca va a abordar los temas son delitos federales. La Policía Federal es la que se tiene que ocupar de la seguridad de Buenos Aires. Como gobernantes tenemos que exigir, porque si no identificamos bien el problema,
vamos a hablar de cosas menores y cada vez, Por supuesto. porque en todos los barrios nos dicen que no pueden pasar por la plaza o el parque a la noche porque están vendiendo drogas y hay pandillas. Y en las villas las madres te dicen, se están muriendo nuestros hijos y a nadie le importa. Por eso- Macri no reglamentó la ley de prevención y atención de adicciones que sancionó la María Eugenia, legislatura. estos temas federales los tiene que seguir Sí, abordando. pero un jefe de la gobierno Policía tiene que hablar Nacional. de esto, porque Por no supuesto, pero el jefe de gobierno no hay tiene que que crear ocuparse como también tema del jefe de de los gobierno, temas de la porque yo- como en tantos convivencia. temas, Porque y si con no vamos tantos- a hablar de las cosas Pero menores como y en la tantos inseguridad No temas vamos hay a que hablar de las crear cosas menores, pero alguien se A ver, tiene que a ver, hacer por favor. cargo A ver, del por favor. tránsito, del Vamos a ordenamiento del escucharlo espacio a público. Tellerman, por favor, que está. En este tema, por supuesto, estamos hablando, pero también en otros, no es una cuestión solamente de tener ganas de hablar. Hay que crear una institución clara y precisa donde se coordinan. La seguridad es una. La Ciudad de Buenos Aires tiene dos herramientas, las que dispone el gobierno nacional y las que dispone el gobierno de la ciudad. Tendría que ser una bendición y no un problema para tirarse la pelota unos a otros. Si el Pero no hay que gobierno aspirar, nacional no hay que sigue- aspirar, Silvana querida, no hay que aspirar a que se pongan de acuerdo si tienen ganas, sino obligarse. Un jefe de gobierno se obliga por ley, con una institución, como en otros temas, que hay un espacio donde se coordinan. Como dice María Eugenia, Coincido. la lucha contra el narcotráfico, estamos de acuerdo, el crimen organizado, el federal, y la que hace la Policía Metropolitana es una tarea complementaria Aquí no se importante. puede Silvana, improvisar, Bueno, aquí sí. no se puede improvisar Sin y duda. de hecho están improvisando tanto la ministra Garré como Mauricio Macri. Retiraron la seguridad de los hospitales públicos en Buenos Exacto. Aires. Entonces, si son capaces de desproteger a los vecinos donde más se necesita, o en el conflicto del Indoamericano, donde hubo muertes por la incapacidad y por la falta de convicción a la hora de defender la autonomía de la ciudad. No se puede por un problema jurisdiccional dejar que crezca el delito. Y coincido, los temas federales los tiene que seguir abordando la Policía Federal, que tiene que ser una fuerza nacional para todos los argentinos y dejar de improvisar, porque la prefectura y la gendarmería hacen falta allí donde hay que cuidar las fronteras. Sí, yo quiero decir que una de las industrias que más ha crecido en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 8 años y más es el juego. Y la constitución de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El casino, que ya hay 2 barcos, por el hipódromo de Palermo que no se puede pasar, la constitución de la ciudad de Buenos Aires dice que el juego lo administra y lo regula el Estado de la ciudad, que no se puede tercerizar. No hubo ningún jefe de gobierno de Ibarra a esta parte que haya denunciado este convenio, porque se inventaron que como el barco está ahí en el río, entonces no es la ciudad de Buenos Aires, aunque se llama el Casino de Buenos Aires. Bueno, Néstor Kirchner, ¿qué hizo? 5 días antes de terminar su mandato le extendió a Cristóbal López, su testaferro, ¿sí?, la concesión hasta el año 2032. Este convenio entre la ciudad y la nación por el juego vence el 3 de julio. Yo me pregunto, ¿quién va a tener el coraje de denunciar y rescindir este convenio? Nosotros no solo tenemos Yo el hay que- coraje yo- Y para además, presentar coraje, proyectos además, para la el transferencia del la juego, lavadora, Y no donde no solamente queda eso, más hay el que dinero agregar, del y la Justicia narcotráfico, Nacional etcétera, que sigue financia teniendo la posición sobre política. eso, sin Por duda. eso nadie quiere Pero hablar del pero, narcotráfico. pero este bloque lo teníamos sobre inseguridad y otro tema que se nos pasó antes de decirlo porque sucedió esta semana. No tiene que ver con la inseguridad, sin duda, pero la invitación de este bloque también a hablar de piquetes. Hemos presentado, afortunadamente tenemos apoyo de muchas bancadas, gente que está aquí, el proyecto antipiquetes. Como cualquier ciudad de las características de Buenos Aires, hay avenidas cruciales, estratégicas, que no pueden cortarse más. Ese es nuestro Que el proyecto de ley. narcotráfico financia- Hay 6... Bueno, pero el narcotráfico no perdón. pasa por esas avenidas. No, me Yo quedé, digo las- perdón, Jorge, me quedé Yo digo pensando lo que las decía María avenidas Eugenia. que no hay que cortar más, son 6 avenidas, Y las autopistas. Es un proyecto que afortunadamente, ¿ves? Quiere decir que más allá de que nos peleemos en las elecciones, cuando hay ideas que compartimos, nos podemos sentar y discutirlas Yo en la creo- legislatura y tener en esas y en otras muchas más importantes, como bien dice María Eugenia, ponerse de acuerdo para reclamar qué es lo que corresponde a la ciudad. Sin Lo que duda, quiero el decir, juego entre lo ellos, que sí. quiero decir, por supuesto, el narcotráfico financia gran parte de la política argentina y eso hay que preguntárselo al gobierno nacional. Ahora, cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno no puede desligarse, hay que hacerse cargo de los problemas más urgentes de la convivencia democrática. Miren, el otro día, los primeros días de junio, los hinchas de Peñarol nos cortaron una Es avenida cierto. como la 9 de julio. Y entonces, ¿dónde está el jefe de gobierno para hacerse cargo de esta policía metropolitana, que sí nos sirve para ordenar la convivencia democrática, para permitir que proteste la gente, porque el derecho de protesta, Es yo lo inalienable. defiendo como defiendo la libertad de expresión, pero que no afecte al derecho de la movilidad del resto de los ciudadanos, y también que se ocupe de la prevención del delito, que hoy en algunos barrios la policía es inexistente, ni la federal ni la metropolitana. Hay que buscarlos con lupa y ni siquiera así los encontrás. Es que si no hay mapa del delito, decíamos, en la misma línea que dice Silvana,
Hay esquinas, hay 20, 25 esquinas que son cruciales, tremendas, críticas. Se sabe que el delito allí, pero pega picos tremendos. Ustedes lo saben, los televidentes. Cuando van en auto, por ejemplo, Libertador, Juan B. Justo, cerca del hipódromo, hablando de hipódromo. Bueno, allí no hay ni metropolitana, digo, hay mapa del delito. Digo, el despliegue de la seguridad tiene que hacerse en relación con esas cosas que hoy tampoco se hace. Sí, María Eugenia. Sí, a mí me parece que realmente es muy importante que identifiquemos dónde están los problemas. Y hoy el temor que tenemos las madres es que nuestros hijos no vuelvan a la noche, que te maten para robarte un celular. Y esto tiene que ver con dos problemas. Nosotros trajimos a ministros de la ciudad de Medellín, una ciudad que era una de las más violentas del mundo, para ver cómo solucionar ese problema. Y hay que trabajar simultáneamente en la inseguridad y la desigualdad. El tiempo, bueno, correspondiente a este debate libre de la inseguridad, obviamente un tema que preocupa a todos. Y ahora ya entramos en el tramo final, ¿no?, del debate. Sí, el cierre de este debate, como siempre, hacemos siempre en a dos voces. Cada uno le va a poder decir a usted, a través de este programa, a través de la cámara, cara a cara, por qué tiene que votarlo. Va a ser su cierre. Hemos sorteado, como cada uno de estos bloques, el orden para que cada uno se despida y envíe su mensaje a quien quiere que lo vote. En primer lugar, va a hablar Silvana Giudici del radicalismo en el cierre de este debate en a dos voces. Yo quiero transmitirles el convencimiento de que vamos a gobernar la ciudad de Buenos Aires. El radicalismo va a recuperar esa ciudad diversa, democrática y en paz por la que trabajamos y por la que dimos tanto. Soy una luchadora, la verdad que hasta aquí llegué con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y por primera vez un partido como el Partido Radical elige a una mujer para un cargo electivo de estas características. Estoy convencida que lo podemos hacer. Claro, usted se tiene que comprometer. Como digo en mi libro, no es la ciudad, somos nosotros, todos nosotros, los que podemos transformar la ciudad. Y para eso no hay que escuchar esos discursos de grandes eslogan que dicen bienvenidos a tu ciudad, que es la tuya, y te están diciendo que son víctimas del gobierno nacional y que no pueden gobernar. 4 años para demostrarnos que no pudieron hacer nada. No le vamos a dar 4 más. Pero por otra parte, el otro canto de sirenas, el gobierno nacional que te dice, solo votando los delegados de la Casa Rosada a esta ciudad le va a ir mejor. Y eso no es así. Miremos nada más que Santa Cruz. Bien, Silvana, gracias. Jorge Tellerman. No venimos bien en Buenos Aires. Nuestra ciudad sigue mezclando esplendor y miseria. Es una fuente de recursos humanos inagotable, jóvenes creadores y emprendedores, profesionales, médicos, enfermeras, maestros, que dan todo de sí, pero que caminan por calles sucias, inseguras, con un tránsito imposible. Buenos Aires necesita que la escuchen. Y para gobernarla bien, no hace falta recibir instrucciones desde la nación. Es imprescindible continuar una transformación que comenzamos. Comenzamos mejorando el espacio público. Necesitamos hoy la autopista ribereña para terminar con los casos de tránsito. Detuvimos la construcción de torres irracionales que hacían perder la identidad y deterioraban la calidad de vida de los barrios. Necesitamos un Banco Ciudad que dé créditos a los jóvenes y a las familias. Promovimos las industrias culturales y necesitamos banda ancha para toda la ciudad. El 10 de julio tu voto importa y mucho. Vos lo sabés. Su turno, María Eugenia Estensoro, de la Coalición Cívica. La ciudad de Buenos Aires, al igual que el país, está viviendo un momento histórico único. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el presupuesto más alto de la historia en democracia. Casi 30.000 millones de pesos va a ser a fin de año. Es 7 veces más de lo que era en el año 2003, cuando yo era legisladora. Pero estamos desperdiciando esta oportunidad, porque hay bonanza económica para algunos, pero hay cada vez más miseria y favelización de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién puede hacer este cambio? ¿El gobierno nacional, que gobierna hace 8 años y esconde las cifras y la pobreza? ¿El gobierno de Macri, que mira para el otro lado? Yo creo que se necesita coraje y conductas para llevar adelante las transformaciones que hay que hacer. El 10 de julio es muy importante, la elección no está polarizada, por eso va a haber un balotaje. Hay que votar el 10 de julio para tener en la legislatura legisladores que le pongan un freno al macrismo. Nosotros le frenamos
los 3 intentos de aumentar el ABL. También le frenamos, sí, que Fino Palacios, votamos en contra, que Fino Palacios estuviera al frente de la metropolitana. Y nosotros queremos realmente una ciudad totalmente diferente, pero para eso hace falta transparencia, conducta y valores. Así que el 10 de julio, pensá muy bien tu voto, porque la elección no está polarizada y necesitamos tener una jefa de gobierno que se anime a hablar de los temas que nadie habla y un partido como la Coalición Cívica que desde hace 10 años marca la agenda política en Buenos Aires y en el país. Bien, muy bien. Terminó el tiempo, terminó el debate, un debate democrático, con todas las opiniones, todas las voces, con todas las propuestas. Le agradecemos a María Eugenia Estensoro, a Silvana Giudice, a Jorge Tellerman. Impecables, ¿no? Sí, sí, recordemos, la primera rueda de elecciones es el 10 de julio y después hay una segunda vuelta si no superan, si no me equivoco, usted me corregirá, el 50% de los votos. Invítenos el miércoles que viene, que tampoco va a haber debate. Y nosotros Bien. sí Claro. venimos. Por lo pronto se pueden saludar para el cierre del bloque. Lo hacemos siempre. Bueno, y con esta buena imagen, ¿no? Los políticos debatiendo y los políticos también saludándose, porque uno puede ser adversario, pero no enemigo. Nos vamos al corte y enseguida volvemos con el cierre del programa. Muchas gracias a los 3. Gracias.